Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Por este lugar, por estos hermanos, por esta congregación, te doy gracias por la vida, Señor. Te doy gracias porque vas a permitir una vez más que compartamos tus enseñanzas, lo que la Biblia nos dice, esa luz que nos guía. Te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado y espero que en esta mañana sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mis labios y que todos podamos recibir edificación y aprendizaje de lo que tú quieres para nosotros, porque tu voluntad es perfecta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en este momento vamos a abordar un poco la palabra y me quiero comenzar leyendo una porción, 2 versículos del libro a los Romanos, la carta a Romanos. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos vamos a estar viendo los versículos 18 y 19. Romanos 7, 18 y 19, la palabra de Dios dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Amén. Esto lo está hablando el autor. Esta carta se le atribuye a Pablo, el apóstol Pablo. Y él está hablando acá de un conflicto interno que él tiene, una lucha interna que él tiene en este momento. Romanos 7, 18 y 19 nos tiene una enseñanza importante y yo quiero centrarla entre los varios aspectos que se pueden tocar a partir de estas escrituras. Yo quiero centrar esto en lo que va a ser el título de este devocional, que es Venciendo la tentación. Venciendo la tentación. El apóstol se sentía en aquel momento incómodo porque su carne lo llevaba hacia un lado y en el espíritu él sentía necesidad de otra cosa que hacer y se quejaba. Miren, hay algo que debemos reconocer que es innato. Tome a un niño de 2 años, póngale un dulce en un lugar, dígale no toques eso y vayas. Y míralo por una cámara a ver si el niño va a tocar el dulce o no lo va a hacer. ¿Y quién le ha dicho a ese niño, quién le ha enseñado a ese niño hasta ese momento el bien, el mal? Un niño pequeño que sabe ya lo que es un dulce, que quizás a lo mejor ni habla, pero dentro de sí tiene la tendencia a obedecer a sus emociones, a su carne, a su deseo. Y entonces es algo que la desobediencia, a la inclinación a hacer lo que nos es prohibido, nace con nosotros, ya viene dentro. Y Pablo estaba describiendo aquí una lucha interna donde él no está diciendo, en ningún momento está diciendo que él va a dejar de tratar de hacer y de vencer con el bien sobre eso que siente. En ningún momento él lo que está es describiendo su lucha como una incapacidad, un estorbo, una imposibilidad que tiene de hacer lo que en el espíritu él necesita. Él no está diciendo que me voy a dar por vencido, voy a ceder porque es demasiado fuerte. No, él está luchando. Y esa lucha es fuerte en muchos de nosotros. Es fuerte y es hasta que el Señor nos levante, porque esa lucha responde a la naturaleza caída del hombre. Y en muchos aspectos de la vida nos encontramos enfrentando la situación de la tentación a hacer lo que no queremos. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. Y yo este versículo lo veo un poco con Lucas 22:40, donde el Señor le dice a sus apóstoles: orad para que no entréis en tentación. Entonces fíjense que la oración es un instrumento, está dada y declarada por la palabra como un instrumento fundamental para evitar el entrar en tentación. De manera que como es constante la incidencia de las tentaciones en nuestra vida,
en cualquier contexto y circunstancia, constante tiene que ser nuestra vida de oración. No importa en el lugar que estemos, los discípulos en aquel momento, Lucas 22:40, estaban en el momento de orar con el Señor presente, el Señor allí, estaban orando y Él les pide oren, pero entre las cosas cuando oren, oren para que no entren en tentación. ¿Qué condición, qué circunstancia? El Señor allí, corporalmente presente, en un momento en que se están retirando espiritualmente para dedicarse a orar. Y ahí está el Señor advirtiendo, oren para que no entren en tentación, que aún aquí pueden, la tentación puede tocarles. Porque la tentación, independientemente de las circunstancias, tiene detrás un poder espiritual maligno que sabe espiritualmente cuáles son nuestras necesidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y va a buscar allí donde estemos. La cosa no comienza a veces con las circunstancias alrededor, sino con lo que hay en nuestra mente. Miren, aquí dice Pablo, yo tomé una decisión. Él dice aquí que él decidió, él voluntariamente decidió enfrentar esa lucha y decidió vencer a la carne. La carne es un obstáculo grande. No importa cuán elevado sea el rango ministerial, por decirlo de alguna manera. La persona está dentro de un cuerpecito que no es liberado todavía, que es una puerta. Si no se la tenemos cerrada, es una puerta de entrada a las tentaciones. El alón hacia abajo de la carne. Lo carnal siempre va a responder a la naturaleza caída. Y este es un campo de batalla fundamental que no puede desatenderse para no entrar en tentación. Y me estoy refiriendo a la mente. La mente es el primer campo de batalla que el cristiano debe tener dominada a los pies de Cristo. Y la mente se domina con la sumisión y la obediencia al Espíritu Santo. Dándole entrada al Espíritu Santo. Es la única manera en que las tentaciones pueden ser dominadas. Yo tengo aquí, por ejemplo, entre las razones más comunes que vi, que hacen que el cristiano caiga o pueda ceder ante una tentación, tenemos una debilidad emocional. El desequilibrio, el desajuste entre la emoción que puede producir un evento y cuán equilibrados estemos para reaccionar de manera acorde a esa cosa que está incidiendo en nuestra vida, relacionando todo esto, la incidencia de un evento determinado con la forma en que estemos, digamos, mentalmente preparados o no para ese momento, combinado con nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestra escala de valores de las cosas, todo eso influye en un momento en que una tentación entra. A veces dice, pero fulano o fulana cayeron en eso. Fulano y fulana son dos personas, dos seres humanos. Y recuerden una cosa, mientras más buscas pegarte a Dios, a ver, si yo a un enemigo me le presento con un tanque de guerra, el enemigo no va a tirarme con una pistola, él va a elevar su nivel de combate. Y la función de Satanás es estar siempre a acecho, buscando a quien devorar. Eso es bíblico. No estamos hablando de que la salvación se va a perder, no sé, la salvación Dios no nos la quita, nos la dio. Pero el diablo nos pidió para zarandearnos. Y saben que eso se les concedió al diablo. Entonces, el zarandeo es, nosotros lo podemos evitar consagrando nuestra mente y nuestro tiempo a la oración a Dios para buscar siempre su presencia. Entonces, lo primero es una debilidad emocional, la ansiedad, la ira, las frustraciones. En un momento determinado pueden hacer que haya debilidades espirituales a la hora de que la tentación se nos presenta. Y Satanás está al acecho. Sabe cuando estamos en un estado anímico caído o un estado anímico levantado. Sabe nuestras debilidades, nos hace vulnerables, esas debilidades nos hacen ceder a veces a cosas que no debemos ceder. Por eso es una lucha constante. Otra razón de las caídas en tentación pueden ser la falta de conocimiento o de discernimiento. No saber las expectativas que el Señor tiene con nuestra vida, desconocer eso y no vivir conforme a eso, hacen que el diablo nuestro enemigo espiritual tenga una posibilidad de tentar. Porque él sabe hasta dónde o hasta dónde no estamos identificados
estamos reconociendo el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y el poder de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces, no saber esto es como cuando se presenta el problema, querer combatir los efectos a esa hora y no el origen del problema, el origen de la tentación. Otro aspecto es la influencia social. A veces estamos en ambientes que no son realmente una congregación o no son realmente un ambiente cristiano, y entonces por no ser la nota discordante, pues uno sucede. Hay que cuidarse de las relaciones, hay que cuidarse de cómo uno se expresa, y aunque seas la nota discordante, tu condición de cristiano o cristiana es siempre la que va a prevalecer. Hay veces que en determinados contextos hay personas hablando de tantas cosas diferentes, y a veces cuando entienden que quizás somos el único cristiano, nos descubren y ahí todo el mundo quiere ver cómo empieza a hurgar. Ahí hay que saber cómo decir: voy a oírte para salir de ti, o voy a escucharte para aprender de ti. Hay a quien uno puede escuchar, hay a quien uno para despacharlo tiene que oír y ya, pero no escuchar lo que se le dice. Y tener la respuesta adecuada con mansedumbre para nuestra fe, defenderla, nuestra condición de fe. El cuarto aspecto es el orgullo y la autosuficiencia. Personas piensan a veces que con su fuerza carnal, su poder, su conocimiento, se pueden vencer la tentación. La tentación es un fenómeno espiritual, hermanos. En la carne no se va a vencer, en la carne no se va a poder. Por tanto, hay que tener una preparación, hay que tener una comunión, hay que tener una comunicación y una conducta que obedezcan a nuestra relación con Dios. En Proverbios 28-26 dice que el hombre que confía en su corazón, es necio, es tonto. Eso es una trampa, confiar en lo que tu corazón te dice, en lo que tu intuición lo primero que te da. Recuerden que la intuición es algo que está relacionado con nuestro estado momentáneo. Puede venir algo que sea de la carne y de los deseos, y no precisamente del espíritu. Entonces, hay que primero orar, ver, Dios quiere que yo dé ese paso, Dios quiere que no lo dé. ¿Estaría de acuerdo Dios en que yo hiciera esto? ¿Cuáles son los resultados de que esto me suceda? Dice la palabra de Dios en Romanos 8:35, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego menciona una serie de cosas: espada, desnudez, peligro. Yo preguntaría, viendo una espada, ¿quién es eso? No, ¿verdad? La espada no es una persona. Yo diría, ¿qué es eso? Sin embargo, en griego ahí se usa la palabra tis, que es quién, no la palabra ti sin ese, que es qué. ¿Por qué? Porque detrás de toda situación conflictiva hay espíritus malignos funcionando. Cuando Cristo le habló al viento, el viento no oye, no es inteligente, no es una persona. Cuando le habló a la mar, cuando le dijo a Moisés, háblale a la peña. La peña no habla, la peña no es un animal. Es que detrás de los fenómenos hay asuntos, hay entidades espirituales, tanto del reino de la luz como el de las tinieblas, moviéndolos. Por eso cuando dice, ¿quién nos separará? Desnudez, peligros, espadas, está hablándonos de situaciones espirituales que provocan que esas cosas funcionen en la vida. Hay que vencer las tentaciones en el espíritu. Si no, no dijera quién, dijera qué. También, claro, ahora un psicólogo o una psicóloga, no es que ahora delante de cualquiera, vamos a decir, por ejemplo, se me rompió la cadena de la bicicleta, se partió, espíritu de cadena rota. No, este está loco. No, es que hay algo que quizás yo estoy deprisa para ir a algún lugar y no ando muy bien con el Señor, y vamos a tocarlo por ahí para que entonces maldiga, para que entonces reniegue, para que entonces, porque no puede llegar a tiempo. Yo no voy a ponerme espíritu de cadena rota, no. Pero hay cosas espirituales que mueven por detrás los asuntos. Entonces, las tentaciones son así. Las tentaciones se presentan cuando estamos débiles, estamos
estamos flojitos con la relación en nuestro Dios. Miren, si hay cosas espirituales que a Balaam le habló una mula. A Balaam le habló una mula. Y no era una mula, era el ángel de Jehová, hablando a través del animal. A Eva le habló una serpiente. Las serpientes no hablan. Era Satanás hablándole a la mujer. Lo que quiero decirles es que los fenómenos físicos siempre obedecen a causas espirituales que hay detrás de ellos. Y nosotros tenemos que atenernos a la oración para no caer en las tentaciones. Concluyendo, y aunque muchos ya quizás lo sepan o quizás lo sepan todo, yo siempre acudo a este dicho porque es la forma en que se presenta el fenómeno. La tentación tiene nombre de mujer. Ustedes lo conocen. ¿Saben cuál es? ¿Alguno sabe cuál es el nombre de la tentación? No estoy hablando ahora de que estoy echándole culpa a la mujer. Es que ese nombre es femenino y cuadra con lo que es la tentación. Hay hombres que son una tentación. Yo nunca lo fui para nadie, pero bueno, eso pasa. Pero ahí algo se enganchó. Entonces, la tentación se llama Aida. Atención. A veces la atención es el mayor poder que tú le puedes prestar a una cosa para que la tenga sobre ti. Cuando le quitas la atención, eso no tiene más poder sobre ti. Aida, atención. Y interés. Cuando prestas atención te empieza a interesar. Aida, la de deseo. Te prestaste atención, te interesó, ya quieres. Y acción. Atención, interés, deseo y acción. Esa es la tentación. Quítele la atención a aquello que tiene poder sobre usted y que lo puede desviar de las cosas de Dios y aténgase más a orar para que su vida sea santa, la vida que Dios quiere. Señor le bendiga. Gracias. Adiós. A Jesús seguiré.